La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Se escucha mejor ahora? Perdón. Bueno, pues en realidad esta es la primera lámina. Voy a resumir muy rápido esto. Solo decir que el transporte tiene costos de producción, no los podemos negar. Es un servicio, un producto que tiene costos de producción. Es una necesidad humana, el desplazamiento, y es visto como un costo por las personas, no necesariamente. Bueno, cuando uno compra un producto, uno tiene algún tipo de utilidad, algún tipo de beneficio. En el transporte la gente no lo siente así, no es así. Y por último, esta interacción entre el hecho de ser un servicio, de tener características productivas, y de ser una necesidad, le pone condicionantes técnicas, económicas y sociopolíticas que son muy importantes también. Hay algunas discusiones hoy en día, sobre todo con las nuevas plataformas, interfaces y sistemas, pero es importante decir lo siguiente, que a veces intentamos comparar el transporte con un mercado de competencia perfecta y eso no es correcto. Eso sí es muy importante decirlo. Las características de una competencia perfecta no suceden en los sistemas de transporte. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, algunas características serían, por ejemplo, que existe un elevado número de productores y consumidores, que la oferta es de producto homogéneo, que todo el mundo sabe qué hacer o cuál es la disponibilidad de los productos todo el tiempo, que no hay barreras para salir o entrar del mercado, y también que existe una movilidad perfecta de bienes y que los costos de transacción son despreciables. En el transporte muchas de estas situaciones no se cumplen, o casi ninguna. Y esto lo vuelve un mercado imperfecto, de competencia imperfecta, y lo más importante es que no es posible dejar a los sistemas de transporte urbano libres en su regulación, no pueden autorregularse sus tarifas porque esto sería catastrófico para los sistemas urbanos. No, los sistemas, tanto en su infraestructura como en su concepción jurídica, no están preparados para abrir un libre mercado en el transporte, en el sistema de transporte. Entonces, esto nos da una dualidad, un dilema, ¿no? Primero, que tiene costos muy altos. Segundo, que es una desutilidad, por tanto, nadie quisiera incurrir en esos costos, todos quisiéramos que alguien más nos los cubriera. Y tercero también es que el interés del oferente va en contra del interés del usuario. Para ser más productivo un sistema de transporte, un oferente intentaría hacer algunas cosas que al usuario le perjudican. Ir más lleno, tener menos servicio, menos horas menos cobertura, etcétera. Por otro lado, el usuario siempre va a querer un servicio de muy alta calidad, con ciertos estándares. Y finalmente, también el transporte representa un sector económico muy importante de la sociedad y eso nos implica también tenerlo a la vista, ¿no? Si nosotros desapareciéramos, por ejemplo, en algún momento toda la necesidad de transportarse, pues veríamos que hay un sector de la sociedad que sufriría, tendría perjuicios en sus operaciones, en sus modelos de negocio. Y esto es lo que vemos casi cada que sube el precio del combustible en nuestros países o cada vez que llega una elección, los transportistas empiezan a quejarse sobre la necesidad de aumentar la tarifa, a veces por aumentos en los insumos, a veces por el simple aumento de la inflación, a veces porque argumentan alguna baja en los rendimientos de sus sistemas por competencias o por la entrada de nuevos actores o otro tipo de cosas. Los gobiernos en general no quieren aumentar las tarifas porque esto tiene un impacto político en su imagen. Las tarifas entonces son negociadas en general entre estos dos actores y esto generalmente se hace comprometiendo la calidad de los servicios. Por último, los modos de transporte colectivo se quedan en desventaja frente a otros modos, pierden pasajeros, pierden atractividad, se vuelven más deficientes y empieza todo de nuevo. Para
vencer un poco todo esto, hay que tener claridad sobre muchos temas. Entonces quisiera ahora hablar un poco sobre los costos y los ingresos de los sistemas de transporte. Esto puede ser muy básico, pero me parece importante tener a la vista algunas cosas. En general, los sistemas de transporte tienen estos costos. Tienen unos costos de infraestructura, que pueden ser vías, ya sea superficies de rodamiento, carreteras, vías urbanas o vías rieles para los sistemas sobre tren. Algunas veces tienen estaciones, terminales y paradas con ciertos costos, estacionamientos, veredas, calzadas, banquetas, como sea que les digan en cada país o en cada ciudad. Espacio público y accesibilidad, es decir, cuando uno va a entrar a la parada del BRT, a la parada del Metrobús, a la parada del sistema, y uno no puede llegar simplemente porque no hay accesibilidad, pues uno se queja no de la accesibilidad, sino se queja del sistema. ¿Cómo puedo ir yo a, no sé, a subir al Metrobús si está muy oscuro? ¿Cómo puedo irme yo a las 10 de la noche a subir un Metrobús si quedó completamente solo y no hay seguridad y aparte de todo el espacio público está muy deteriorado y eso la verdad no es cómodo y es muy inseguro? Entonces, esto también es un costo de los sistemas de transporte, tiene que ser entendido así. Y a pesar de que no se hagan presupuestos formales sobre esto, la verdad es que alguien los está pagando por más deficientes o buenos que puedan ser. El equipamiento es el segundo costo, material rodante, los sistemas de inteligencia de transporte, y también sistemas estáticos, como el señalamiento, la información del usuario estática, todo un tema de imagen, todo eso también es parte del equipamiento. Y es bueno ponerlo como equipamiento porque si uno piensa algunas cosas con infraestructura, corre el riesgo de invertir al comienzo y que en el año 3 que se desgastó o en el año 2 que se desgastó, nadie quiere invertir en eso porque simplemente estaba considerado como obra y no hay manera de sustituirlo. Estoy hablando de señalética, estoy hablando de cosas que conformen el wayfinding, etc. Tercero, la operación, ¿no? Los costos que nos acostumbramos a ver, porque son los costos del día a día del operador, el combustible, el personal, el mantenimiento, otros costos de producción. Y por último, unos costos de administración y gestión. En general, estos sistemas, al ser unidades económicas, incurren en impuestos, necesitan cubrir algunos seguros, algunas licencias, hay unas estructuras y personal administrativos asociados, y en general esto puede ser siempre de la empresa privada, de la empresa operadora, como de la ente gestor público, que también tiene costos y que también tiene que ser entendido como parte del sistema y como uno de los costos de administración y gestión. ¿Cómo se cubren estos costos en general? En América Latina principalmente, pero hay tres grandes segmentos que se han reconocido así. El primero es la infraestructura, en donde hay una disposición muy alta a hacer inversión pública, generalmente a fondos perdidos, ¿no? Los gobiernos están dispuestos a poner dinero para ver una infraestructura y no hace falta, en algunos casos se ha discutido, pero se han encontrado pocas fórmulas, pero es difícil buscar una ecuación que permita que la tarifa cubra cierta parte de esta inversión. Segundo, el equipamiento, en donde generalmente son cubiertos por inversión privada, ¿no? El material rodante, los sistemas necesitan una inversión, necesitan colocar algún dinero fuerte, ¿no? Son pesados estas inversiones, pero se reconoce que necesitan ser recuperados por la tarifa, es decir, el inversionista privado que va a hacer estas adquisiciones, pues generalmente incorpora en su modelo la necesidad de recuperar esto. Y en algunos casos se ha abierto la posibilidad de que también sean cubiertos total o parcialmente o por la tarifa o por los subsidios públicos, por ejemplo en el caso de trenes, ¿no? Hay algunos sistemas en donde se paga por la tarifa, parcial o totalmente, en algunos casos no. Por último, la operación, que es lo que vemos, es lo que se ha decidido cargar al mecanismo tarifario. Entonces, en general, la tarifa cubre costos de combustible, personal, mantenimiento, etcétera. Y algo que nos hemos querido ahorrar como sociedad muchos años, es la verdad, aunque siempre hay un costo de administración, pero los hemos minimizado, los hemos desconsiderado en muchos casos, hemos también minimizado su importancia, son los costos de administración y gestión. Algunos sistemas los reconocen, algunos sistemas tienen claridad sobre cómo se debe cubrir o atender estos costos, pero algunos otros simplemente se desentienden de ellos. Bueno, algunos ejemplos sobre cómo, por ejemplo, en México, que pues, por nuestra situación lo tenemos mucho más claro, es mostrar cómo se cubren cada uno de estos costos en diferentes sistemas.
En el caso de la infraestructura, casi todos son cubiertos por la inversión pública. Sin embargo, podemos ver que algunos de ellos simplemente son omisos ante la necesidad de infraestructura o de inversión pública adicional. Se opera con lo que hay, esto es lo que estamos diciendo. En el caso del equipamiento, en muchos casos, o en casi todos, los cubre la tarifa. Sin embargo, los sistemas públicos de la ciudad, el metro, el RTP, el sistema de transporte público, pues asumen que esos son costos de inversión pública también, ¿no? Entonces, no hay una necesidad de estimar una tarifa en función de esto. Tercero, los operacionales, todos intentan cubrirlo con la tarifa. Sin embargo, los sistemas, inclusive a nivel operacional, los sistemas públicos de la Ciudad de México son deficitarios y entonces hay una cobertura parcial de los fondos públicos. Aquí dice inversión pública, pero son fondos públicos, presupuesto anual. Y por último, de nuevo en la administración y gestión, pues en el caso, por ejemplo, de Metrobús, hay una regla que le distribuye una cantidad de recursos y que muchos años se ha rescatado esta fracción del recaudo, ¿no? De la recaudación para cubrir costos del organismo regulador, pero en algunos casos también si uno revisa los estados financieros públicos de Metrobús, uno ve que también hay un presupuesto público que a veces ha sido muy bajo, a veces ha tenido que aumentar un poco, pero bueno, ellos han logrado recuperar dinero de la tarifa. En todos los otros casos, pues simplemente el organismo gestor se resume a algunas funciones o algunos perfiles en la Secretaría de Movilidad, en algunas otras, en la Secretaría de Seguridad Pública también, en algunos casos, ¿no? De algunas funciones, sobre todo la regulación en vía, y todo esto obviamente está pagado por presupuesto público. Y por último, pues una administración financiera que algunos tienen y algunos no. Algunos no tienen estas estructuras tampoco, entonces pues no incurren en gastos. Hay otros sistemas un poquito más equilibrados o un poquito más sanos en este sentido. Tenemos a Transmilenio, tenemos a Transantiago como ejemplos internacionales, que como podemos ver, pues se aproximan mucho o Metrobús se aproxima mucho a esto también. Sin embargo, hay que decir que aquí hay unas claridades sobre el modelo financiero también mucho más públicas, mucho más estables. Y bueno, pues también podemos ver aquí llamar la atención que, por ejemplo, en el caso de Transantiago, inclusive aquí está cubierto la parte operacional marcada como tarifa, pero la verdad es que también existen algunos subsidios, ¿no? Hay que decirlo. Y bueno, otras cosas importantes es que la infraestructura de forma general sigue siendo cubierta por la inversión pública, pero que se hacen intentos como que los patios de encierro sean cubiertos por la tarifa. Entonces ya vemos algunos cambios, también diferencias en el tipo de atención a los costos de recaudo entre Transmilenio y Transantiago. Y bueno, uno puede ver tantos modelos, tantas distribuciones de costos como sistemas hay en el mundo, entonces esto es meramente referencial. Cuando uno habla de costos de operación, también es importante tener claro qué es lo que cuesta, ¿no? ¿Qué cosas cuestan? Y bueno, hay unos costos fijos, esto está más o menos adecuado a las estructuras, a los entendimientos generales de los costos, y aquí vale la pena hacer hincapié y hacer un énfasis en que algunos conceptos por leyes contables locales cambian. Por ejemplo, el tema de salarios. En algunos países los salarios solo son salarios cuando son de personal operativo y los otros son costos administrativos, como en el caso de Colombia. En el caso de México se puede declarar como salarios una gran cantidad de cosas. Y hay diferentes figuras, ¿no? Están las nóminas o los consultores, otro tipo de cosas, los subcontratados, los terciarizados. Entonces, esto se mueve mucho, pero ¿qué es lo que cuesta? ¿Qué cuesta cuando uno intenta tener un sistema de transporte? Entonces, tenemos costos fijos, administración y gobierno corporativo. La empresa, eso es muy importante decirlo, tiene un costo. Uno asume costos cuando decide operar como empresa, ¿no? Hay unos derechos de prestación de servicio que están en general en las leyes, ¿no? Algunas cosas como uso de centros de transferencia, unas autorizaciones, unos seguros, trámites vehiculares, ¿no? Y después uno viene a los costos más grandes. En general, estos, y los vamos a ver más adelante, no son los más importantes en cuanto a volumen. Tenemos los costos de mantenimiento, todo el paquete de campañas de mantenimiento preventivas, algunos mantenimientos mayores o correctivos también. Hay un costo importante y muy recurrente en neumáticos, que tiene también todo un tema. Es muy interesante ver este tema de las logísticas de mantenimiento. Y después uno de los insumos, que es el que más visible es porque el precio es público, uno sabe, es más fácil saber un tema de rendimientos, que es el combustible, ¿no? Que en México, por ejemplo, tenemos unas grandes discusiones este año al respecto de esto.
¿no? Por ejemplo, en México un autobús no incorporado a un sistema como un BRT ni un sistema integrado, un autobús, un microbús recorren alrededor de 190 cuando más altos kilómetros por día, entonces bueno, con esto uno sabe cuánto combustible va a necesitar. Y bueno, salarios y prestaciones, que es otro gran costo. Aquí también hay diferencias importantes entre los países, entre la definición de salario mínimo, entre las definiciones de tipo laboral, ¿no? Trabajista. Patios de encierro, los sistemas que incurren en esto, el costo del vehículo, ¿no? En algunos casos, obviamente se tiene que cubrir, pero en algunos casos está incorporado al modelo de una manera, en algunos casos está incorporado de otro. Y por último, los costos de tecnología, cuando también están dentro de los modelos financieros. Con todo esto, pues ya vimos todo lo que cuesta y entonces nos abrumamos, ¿no? Decimos, si todo esto cuesta, ¿de dónde lo voy a sacar? Y aquí es importante empezar a tener una visión un poquito más amplia, de decir que los ingresos de los sistemas de transporte deberían ser varios. No deberíamos pensar que los sistemas de transporte y sus costos tienen que ser financiados exclusiva y únicamente por la tarifa al usuario, ¿no? Los recursos públicos anuales y la recaudación por tarifa no son las únicas fuentes de financiamiento o de ingresos para los sistemas de transporte. Y aquí me gusta mucho una aproximación de la Agencia Francesa de Desarrollo en uno de sus manuales, que es extraordinario, de quién paga el transporte público, que nos dice que hay tres fuentes, que debería haber tres fuentes de financiamiento. Los beneficiarios directos del transporte colectivo individual, los beneficiarios indirectos, es decir, no solo el usuario se beneficia de esto, también hay otros actores sociales que se benefician de que exista un buen transporte público. Y por último, la sociedad, sí, a través de presupuestos públicos, pero tal vez a través de otras maneras. Y es muy importante empezar a vencer, uno, la visión de que solo la tarifa paga el transporte público, y segundo, de que en nuestros países, en todo este atraso de desarrollo que hemos tenido, hay limitantes históricas, hay limitantes de muchos tipos que nos impiden abrir estas fuentes de financiamiento. Lo primero es tenerlas identificadas y lo segundo es empezar a vencer esas barreras para poder convencer a los tomadores de decisión o convencer a quien sea que pueda implantar este tipo de nuevas fuentes de financiamiento o viabilizarlas, de que esto es una manera de financiar el transporte. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, ¿no? Pero creo que todos saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de que pues, es indecible la palabra de subsidio al transporte en algunos países, porque nos dan mucho miedo los sindicatos, nos dan mucho miedo las deudas históricas, nos dan mucho miedo los subsidios históricos a ciertos conceptos. Entonces, pues parece muy difícil hablar de esto cuando realmente pues se está volviendo una necesidad. Este es un cuadro general sobre las fuentes de financiamiento, también me parece muy interesante. Primer punto a resaltar es que estamos hablando de que se necesita un sistema de transporte formal. Aquí hasta lo marcan como una autoridad de transporte público, ¿no? Esto es importantísimo. Y entonces todas las flechas apuntan hacia esa autoridad porque esos flujos tienen que estar extremadamente bien coordinados, administrados, regulados, controlados, ¿no? Tienen que ser transparentes. Entonces no hay manera de hablar de otras fuentes de financiamiento si no se está dispuesto a empezar por aquí. Y más adelante vamos a tener una lista muy concreta de esas cosas. Segundo, podríamos ver qué tipo de fuentes existen, ¿no? En el caso de las autoridades públicas, vemos que hay diferentes niveles de gobierno y que en cada país existen diferentes, la atribución del transporte y quien está dispuesto a meterle dinero al transporte es diferente, ¿no? En algunos países, en algunas ciudades, inclusive en México, es el municipio, ¿no? Quien está, o la entidad local, quien está, la ciudad, quien está encargada y dispuesta y necesitada de financiar su transporte público, pero en otros lugares son los estados, ¿no? En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, y en algunos otros lugares hay un compromiso federal. Por ejemplo, vemos a Chile, ¿no? Que los ministerios federales, nacionales, están ampliamente comprometidos con el financiamiento y el pago y la supervisión y todo lo que tenga que ver con Transantiago, ¿no? Hay muchos ejemplos. Y estos entran como subsidios. Estamos viendo en este momento, perdón, el círculo número 2, subsidios y tarifas de operación. Claro, hay unos usuarios, abajo en el gráfico, de transporte colectivo y de las vías, que pagan algunas tarifas o peajes, y esos dos mecanismos pues también son un mecanismo de recaudo, de recaudación, como ya lo habíamos dicho, pero eso no es ninguna novedad. Por último, hay unos beneficiarios indirectos, y aquí es donde también en México se ha vuelto difícil la discusión, pero hay que saber tratar los temas y hay que establecer, pues, necesidades y visiones de largo plazo. Y estos beneficiarios indirectos también necesitan aportar al financiamiento de los sistemas de transporte público.
¿no? Hay algunos esquemas, hay una retribución del pago a los usuarios que existen en algunos países, esto es, algunos usuarios que exceden de algún gasto mensual, pues simplemente algún gestor de la sociedad le retribuye o le reembolsa una parcialidad del gasto. Esto es un modelo más complejo, pero que existe, ¿no? Existen pagos o coberturas parciales de los empleadores al costo de transporte, por ejemplo, el vale transporte en Brasil y algunos otros modelos en Francia, en donde, pues, si un trabajador gana, por ejemplo, un salario mínimo o 2 o 1,5, ¿no? Y se estima que su gasto de transporte es mayor a cierta cantidad, que en este caso es 22% en la ley de Brasil, pues el trabajador tiene que cubrir un vale transporte que le ayuda con el resto del gasto. Es decir, si excede el 22%, de ese 22% hasta lo que gaste esa persona en transporte, el gobierno el empleador tiene que dar un vale, o sea, tiene que recargarle, digamos, su tarjeta de prepago con ese valor cada mes, y ese porcentaje está calculado de manera, o sea, tiene unas reglas de cálculo. Entonces no es de que yo voy y me formo una fila y declaro, yo gasto 50% de transporte. No, no es así, ¿no? Existen unas reglas muy, muy bien establecidas a este respecto. Y bueno, hay otro tipo de mecanismos como impuestos o tasas o algunas otras tasas más locales de uso. Es muy interesante ver aquí que hacíamos un cálculo para una ciudad mexicana muy pequeñita que tiene alrededor de 13,000 usuarios, ¿no? en el transporte público todos los días, y entonces decíamos, bueno, pero ¿cuánto cuesta financiar el transporte público? Y veíamos que con un valor más o menos así como 250 pesos al año o 350 pesos al año para los habitantes de la ciudad, que son mucho más que 13,000, ¿no? Que 13,000 para los habitantes de la ciudad, y los turistas de la ciudad, con una tasa más o menos de ese tamaño, 200 pesos al año, simplemente no solo podríamos subsidiar el diferencial del costo de transporte, podríamos hacerlo gratis para una ciudad de ese tamaño. Entonces, hay unos momentos donde el contraste es muy interesante, porque realmente nos negamos a algunos compromisos o algunas opciones, pero cuando las vemos tampoco son tan drásticas y podríamos intentar, pues, entenderlas de otra manera, ¿no? Eso es apenas una idea, una aproximación. No estoy diciendo que debamos cobrar 200 pesos a esa ciudad por tener un transporte gratis. A lo mejor no es lo que la ciudad necesita, pero es interesante ver que los costos de repente se pueden atender de alguna otra manera. Y bueno, aquí todo el mundo empieza a preguntarse, bueno, pero ¿cuánto cuesta la tarifa en tal lugar? Pero es que aquí es muy baja, es que allá es muy alta, y es que, etcétera. Pues sí, la verdad es que el transporte público cuesta diferente en muchos lugares del mundo. Este es un comparativo de tarifas de acuerdo al Observatorio de Movilidad de la CAF, que es una excelente herramienta. Los datos son del 2015, donde nos muestra, bueno, que la media está en dólares, discúlpenme, habría que agregarle eso, es $0.7 en América Latina. Hay que decir que esto no es el costo de un pasaje, sino el costo medio de un viaje, ¿no? O sea, en México la tarifa es 5 pesos, sí, pero veamos que estamos con el sistema de transporte que tenemos, o es 6 ahora, en algunos sistemas, y puede subir, ¿no? Pero veamos que estamos obligando a la gente a hacer 2, 3 transbordos. Las personas no están gastando 5 pesos o 6 pesos, están gastando más que eso, por ejemplo, en México. En cambio, en Brasil, aunque la tarifa es más alta, pues es una tarifa integrada. Entonces, en San Pablo, en otros lugares, que cuesta 3.8 reales, 3.85 reales o alrededor de ese valor, pues eso le permite a una persona cruzar la ciudad, hacer 2 o 3 transferencias, ¿no? Usar diferentes modos de transporte, no importa si son atendidos, si son, digamos, de empresas del Estado o del municipio, o concesiones municipales o estatales o nacionales. Simplemente la gente puede transitar entre esto. Y sí, vemos que la tarifa en Europa también es mucho más cara, ¿no? Es 4 veces la de algunos países y más del doble de la de Brasil, que es la más alta en la región. Y también vemos que existe un subsidio, ¿no? Y el subsidio es desigual. Hay algunas ciudades en América Latina que han decidido subsidiar, que están dispuestas a subsidiar, que se está volviendo también un poco un problema de contención de esos gastos, de esos modos de subsidio, ¿no? En Brasil, en general, existen subsidios, en Río de Janeiro no, por ejemplo, en San Pablo sí, en Buenos Aires también, Ciudad de México, algunos sistemas están subsidiados de alguna manera y habría que entrar al detalle, ¿no? Por ejemplo, el metro, todos sabemos, tiene una cierta cobertura del costo operacional, RTP, inclusive algunos momentos el Metrobús ha recibido alguna especie de ayuda, de apoyo, principalmente en su forma de operación de la empresa pública, RTP, y transportes eléctricos. Y bueno, vemos que en Europa la cosa es completamente diferente, ¿no? Todos los sistemas tienen un grado de subsidio y muy elevado, ¿no? La media del subsidio está arriba del 50%, y eso es
simplemente una diferencia muy importante. Y diferentes tarifas también traen diferentes calidades. Podemos ver el autobús en Brasil, y esto no es así un autobús prototipo que está, no, esto es un autobús que uno puede embarcar en cualquier momento en las vías en San Pablo. Y los que les gustan los autobuses, es que alguien sabe que es un autobús muy moderno, ¿no? Inclusive es plataforma baja. En Argentina, aunque pues, la flota es un poco más antigua, se funciona con empresas, ¿no? En Colombia hay una mezcla entre cooperativas e empresas. Algunas ciudades como Cali ya tienen una cobertura hasta el 60% de la ciudad con un SITP, ¿no? Con un sistema integrado de transporte. Repetí Colombia, me disculpen, la otra foto es Perú, en donde ya existen también cooperativas, organizaciones, pero la calidad comienza a ser un poco menor, principalmente porque hay un desorden vial mucho mayor, las unidades son todavía más viejas, algunas están extremadamente deterioradas, y México, por ejemplo, la Ciudad de México, que todavía conserva un arraigo sobre el modelo hombre camión muy alto. Entonces, pues sí, la verdad es que diferentes tarifas también nos devuelven diferentes calidades del transporte. Hablando de estos temas, sobre, bueno, y qué otra forma de financiar el transporte hay, podemos ver pues, algunos ejemplos. Yo sé que hablar de Europa de repente es un poco intangible, pero como ejemplo me parece interesante ver el caso de Francia, que en 1971 comienza a colocar esta tasa de contribución al transporte, ¿no? En donde la regla es muy interesante. Las empresas con más de 9 empleados asalariados deben destinar hasta el 2.6% de su nómina o su hoja de pagos, ¿no? Al apoyo al transporte centralizado en las autoridades locales, y con esto ayuda al financiamiento de los sistemas. Pero también vemos que hay otras fuentes de financiamiento, o sea, no solo es esta tasa de contribución, que sí es muy alta, 37% de la región de Île-de-France, ¿no? También tenemos subsidios públicos, también hay unos tasas pagadas directamente por los empleadores, y otros ingresos, otras fuentes de ingreso. Esto fue un panorama general sobre costos y fuentes de ingreso. Y ahora viene una pregunta que es muy difícil, y que la verdad es que yo aquí hago una pausa para decir que es muy difícil hablar en una hora sobre cómo implantar una política tarifaria, sobre todo cuando hablamos de circunstancias tan diferentes, tan diversas, ¿no? De lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, lo que pasa inclusive entre diferentes ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Colima, Pachuca, Oaxaca, Acapulco, tienen contextos completamente diferentes. Entonces, lo único que vamos a abordar aquí son algunos conceptos también, y espero tener suficiente tiempo para poder hacer una buena ronda de preguntas, si es que eso es lo que ustedes quisieran, si ustedes nos hacen suficientes preguntas, y algunos ejemplos. Así veíamos al inicio un circuito, ¿no? Un ciclo vicioso, y bueno, ¿cómo vencer el dilema financiero de los sistemas de transporte? Con esto estoy diciendo que así como el ciclo vicioso, uno siempre entra en la discusión del huevo y la gallina, que fue primero, ¿no? ¿Quién se equivocó primero? ¿El gobierno, la autoridad, el usuario, la sociedad? Pues aquí también es muy difícil decir qué cosa hay que hacer primero, pero la verdad es que hay unas condiciones que si no suceden no vamos a sanear nunca los sistemas de transporte público. Primero, los transportistas deberían contar con estructuras técnicas administrativas formales y profesionales, cosa que en México por lo menos todavía no sucede de manera generalizada. Hay algunas empresas, sí, pero por ejemplo, seamos claros, o sea, los corredores de transporte público de la ciudad no llegan a un millón de pasajeros, o más son apenas algunos miles de vehículos, me parece que acaban de rebasar los 1000 vehículos. Metrobús tiene 600 vehículos, o tendrá 600 vehículos ahora con la línea 7, tiene menos del 3% de la demanda de la ciudad. Y el modelo hombre camión sigue teniendo más de 20.000 vehículos rodando, y existe también un 60% de la demanda que está siendo atendida en este tipo de modos. Entonces, digamos, todavía es un reto, digámoslo de manera franca. Pero también los gobiernos deben estar comprometidos a participar del financiamiento, y no solo con recursos públicos, es decir, no es eso lo que estamos diciendo, es decir, deberían asumir esto como una necesidad y entonces comprometerse a buscar alternativas de financiamiento. Pero es eso, comprometerse a destinarle recursos a los sistemas de transporte público. Tercero, debería haber reglas claras sobre cómo se define la tarifa, y esto debería estar en mecanismos jurídicos formales. Esto es muy sencillo. Las concesiones en México y en algunos países están vencidas, o algunos mecanismos que aparecen en las concesiones, incluyendo en los países más robustos jurídicamente, como es en Colombia, no suceden. O sea, hemos visto sistemas que han entrado en problemas o que han tenido de verdad complicaciones financieras, jurídicas, serias, y simplemente no se han tomado las medidas extraordinarias que las concesiones dictan. Entonces, ante este tipo de eventos, pues empieza a deteriorarse todo tipo de sanciones, todo tipo de mecanismos jurídicos, ¿no?
En México es mucho más claro, las concesiones están vencidas, ¿no? Y las concesiones, muchas de ellas carecen de este tipo de mecanismos, o sea, ni siquiera están escritas. En otros países por lo menos existen, están escritos, pero todavía existe una parte de dureza, de fuerza, de implementación, de implementabilidad de algunos mecanismos. Cuarto, debe darse prioridad a los modos colectivos sobre los individuales. Entonces, inclusive, para un tema de control de demanda, de TDM, pues sí, hay que estar dispuestos a establecer algunas penalidades a los transportes individuales. Esto puede ser desde hablando de estacionamiento hasta hablando de sistemas de peaje urbano o tarifas de congestión o otro tipo de cosas y todo de nuevo. Entonces, cuando hablamos de establecer una política tarifaria, nosotros diferenciamos dos condiciones, unas básicas y una serie de medidas. Yo diría que si no hay operadores de transporte formales con capacidad técnica que atiendan a un marco jurídico apropiado, ¿no? Y si no existe una entidad pública con atribuciones y capacidades existentes, no digamos dictaminadas o escritas en un decreto de creación, sino que realmente estén funcionando y que puedan controlar, fiscalizar y sancionar los sistemas de transporte, pues sin estas dos condiciones yo no me animaría a entrar como tomador de decisión, entrar a un circuito de decisiones y de compromisos sobre política tarifaria. Entonces, esto es lo primero. Si no estamos hablando de esto, si no hay un entendimiento común sobre esto, simplemente uno va a ver que las discusiones más adelante se van a agotar muy rápido. Siguiente, debería haber un fideicomiso, una cuenta centralizadora de recursos. Después de que tenemos lo primero, podemos hacer esto, ¿no? Se debe agotar la búsqueda de fuentes alternativas de recursos. Se deben identificar costos que puedan cubrirse con diversas fuentes. Se debe fijarse reglas claras de cálculo y actualización de la tarifa. Yo sé que esto es uno de los temas más álgidos, pero quiero dejar muy claro aquí que esto es apenas uno de los elementos de los cuales se debe hablar cuando estamos hablando de políticas tarifarias. Después de eso debe existir una supervisión muy rigurosa. A todos nos gusta que nos suban el salario, pero a nadie nos gustan las evaluaciones, ¿no? No, aquí también se trata de eso. Tenemos que estar dispuestos a que existe una evaluación, un seguimiento, una supervisión, una fiscalización del servicio y de los gastos ejecutados también. Es decir, no es simplemente por fe que vamos a creer que los mantenimientos se están dando, debe haber un seguimiento riguroso a los programas de mantenimiento. Y por último, después de todo eso, la autoridad deberá estar dispuesta a cubrir diferencias entre el costo y el ingreso o tomar medidas extraordinarias, las dos cosas, ¿no? Vamos a ver un poco algunos conceptos de estos. ¿De qué hablo cuando hablo de que la empresa operadora debería tener ciertas características? Esto es sí que debería estar legalmente constituida, debe cumplir con todas sus obligaciones empresariales, o sea, el hecho de ser un servicio público no los exime de cumplir con las leyes y las normas y los reglamentos de trabajo, de empresa, de administración, ¿no? Fiscales, etcétera. Sí, es muy importante que tengan experiencia específicamente en el tema, en la operación de transporte urbano de pasajeros, porque es muy diferente los diferentes sectores de transporte. Los empleados todos deberían estar profesionalizados, deberían estar sujetos a capacitaciones, a ciclos de capacitación y a perfiles, ¿no? A alguna discriminación de perfiles también. Y finalmente debe haber toda una visión de empresa en cuanto a planes de largo plazo, ¿no? Que tengan factibilidad financiera, es decir, simplemente no le damos una utilidad a la empresa, pues nadie va a querer hacer ese negocio, entonces vamos a tener puros servicios malos porque no son servicios sin utilidad. Debe haber un plan de gestión de riesgos, mitigación ambiental y seguridad laboral. Y en este sentido, vale, es importante decir que todos estos temas, todos estos elementos tienen costos, ¿no? Hay que decir que la capacitación cuesta, el cumplimiento de las obligaciones empresariales cuesta. Hicimos un ejemplo, ¿no? Esto lo hemos hecho varias veces, de identificación de costos y sus fuentes de financiamiento, y entonces pues está muy claro, esto es un ejemplo muy general, es que la tarifa puede cubrir, por ejemplo, los sistemas tecnológicos y la operación del servicio, que son las cosas más cotidianas, que, por ejemplo, hay una inversión privada que generalmente está dispuesta a cubrir los vehículos, pero que después se espera recuperar esa inversión a través de la tarifa, que la inversión pública pues está dispuesta a cubrir la infraestructura, y que algunos otros ingresos, generalmente se habla de publicidad o de algunos aprovechamientos de espacios, pues sí, generalmente entran al organismo regulador, pero también podrían dedicarse a la operación del servicio, y bueno, que la tarifa también en general atiende la cuestión de la administración financiera. Aquí vienen los ejemplos, esto es en general muy interesante, es cómo destinan, digamos, lo que se recauda por tarifa a algunos sistemas de transporte
en México y por ejemplo en este caso en el mío, y esto no es ningún secreto, esto está en las concesiones de ambos, ¿no? Esta es una prelación de pagos que existe sumamente consultable, y por ejemplo en México podemos ver que hasta hoy el kilometraje representa más o menos el 65-60%, ha cambiado un poco porque ha habido unos movimientos recientes en los costos de combustible y en los costos de sistemas de transporte también, pero bueno, el histórico ha sido más o menos así, 65% se dedica a la operación, 17% se dedica al pago de créditos y financiamiento, y esto lo pongo por separado inclusive porque la concesión lo marca de esa manera, es decir, no se le transmite directamente este valor al operador, sino que se paga directamente desde el fideicomiso, ¿no? 10% se ha destinado históricamente a los servicios de peaje, ahora hay un nuevo costo que es el costo de operación de control de flota e información al usuario, que compone otro porcentaje muy interesante que redistribuye esta gráfica, bueno, pero que 5%, 5.6% históricamente ha sido un valor destinable al organismo público descentralizado Metrobús y 5% también destinable a conexos, mantenimiento, limpieza de estaciones, luz, agua que tienen los baños de las estaciones, todo eso cuesta, ahí está, ¿no? Entonces el último en recibir ha sido el organismo público descentralizado, pero inclusive ha recibido, o sea, históricamente ha logrado extraer hasta ese 5.6%. Si sobrara algún remanente, ¿no? Porque algunos de estos no están determinados como porcentaje, sino como con una fórmula de cálculo, pues eso se va a unos fondos. Pero el 0.1%, o sea, nada, digámoslo muy francamente, no cuesta casi nada el valor del fiduciario, ¿no? Quien administra las cuentas. En Cali, en Colombia, el mecanismo es un poco diferente hasta por el tema de la transmisión de riesgos. Han decidido que los riesgos son del operador y entonces, por lo tanto, ellos tienen que cubrir los costos de la flota. Entonces, el 17% que nosotros vemos aquí destinado a crédito simplemente se pasa al costo de operadores o al valor que reciben los operadores, y esto dice la regla en Cali, la anterior condición en Cali, no sé si ya la actualizaron, pero que hasta el 70% del valor que entra a la bolsa común puede ir destinado a los operadores, 7% lo asume Metrocali y tiene que cubrir los costos de conexos del sistema, 9.2% se destinan a una serie de fondos de infraestructura, ¿no? Hay unos fondos ahí que se usaron para recuperar unos predios, para recuperar unos patios de encierro, y entonces tenía que cubrirse ese costo. Y por último, igual el fiduciario, que no cuesta nada. Esto, digamos, seamos muy sinceros. Y el recaudo, que aquí el valor de la empresa de recaudo, que tiene como las funciones de recaudo y control de flota, es del 14%, 13.62%, y que digamos es un buen servicio también. Entonces veamos algunas diferencias. Pero bueno, y de la operación, digamos, si ponemos valor al combustible, al mantenimiento, a otras cosas, ¿cómo se comportan los diferentes sistemas en México y Colombia y Brasil? Que tenemos algunas fuentes. Importante decir aquí también que el primer caso es un BRT y los dos de la derecha son sistemas de transporte. Entonces, los sistemas BRT tienen unas eficiencias diferentes a los sistemas que son que incorporan los costos de alimentación. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que la flota tiene un valor más representativo en el caso de México que en el caso de Colombia y Brasil, pero que en Brasil, por ejemplo, los salarios son súper importantes, principalmente por una figura que es el cobrador, ¿no? Que los sistemas de transporte público en Brasil tienen el costo del operador, pero también el costo del cobrador en cada vehículo. O sea, por el número de vehículos que tengamos, siempre vamos a tener dos funcionarios, no uno. Y eso eleva el costo de salarios hasta el 50%, aparte de que las leyes trabajístas en Brasil son mucho más exigentes, entonces los beneficios, los salarios y los impuestos son mucho más altos. Esto es muy interesante, este es el dato de una ciudad mediana en el estado de San Paulo, entonces tal vez en algunos lugares se logren ciertas economías, de hecho, cuando se incorporan sistemas de BRT, pues este valor decrece, pero es muy interesante ver que hasta el 50% de la tarifa se nos puede ir en salarios, ¿no? El mantenimiento en Colombia es caro por un tema de dónde vienen las refacciones o los insumos. Hay unos temas arancelarios, hay un tema de importación que hacen caros algunas provisiones, principalmente cuando hablamos de sistemas formales o modernos. Y bueno, el combustible, que también siempre tiene un valor muy importante, ¿no? Entre el 19 y el 27%, pero que también oscila, es muy diferente. Y en México sería interesante ver cómo cambia esto con figuras como el hombre camión, ¿no? En el hombre camión, básicamente el salario se vuelve la utilidad, entonces no hay margen de utilidad, simplemente lo que el hombre puede sacar como renta diaria o como valor diario está en verde, pero que cuando en México hemos visto como unos esquemas de sustitución de flota desde hace una o dos administraciones, existe o aparece un valor de un costo de la flota que es básicamente un crédito, que la
la administración está dispuesta a ayudarles, digamos, a estas personas que deciden renovar flota, pues con un peso más de tarifa o alguno de estos esquemas, pero que, digamos, sigue siendo un valor muy importante. 30% del valor se puede ir hasta el 30% del valor se puede ir en la cobertura de los créditos o el pago de una letra, ¿no? Como la llamamos acá, de un vehículo nuevo. Bueno, y la tarifa, sí, lo que pasa es que una cosa muy importante decir aquí es que la tarifa al usuario y el costo del servicio de transporte por pasajero, o a veces llamado tarifa técnica, no son la misma cosa, ¿no? Y eso es muy importante dejarlo claro desde la concesión, porque parece torpe, pero este tipo de definiciones han hecho complicaciones muy importantes, han causado complicaciones importantes en discusiones de muchos años, por ejemplo en Colombia o en México. Entonces es importante decir que la tarifa al usuario no son la misma cosa. Segundo, bueno, ya dije que debe ser definido a través de concesión o mecanismos jurídicos. Tercero, que difícilmente modelos sanos o modelos de calidad van a soportar omisiones a la actualización de la tarifa, ¿no? Esto a lo mejor un año se hace algún esfuerzo, pero una cosa sostenida, ¿no? Unas alzas sostenidas al costo del transporte, a los costos de mantenimiento, sin una actualización de tarifa, no pueden subsistir. Y es aquí donde la diferencia entre la tarifa al usuario y el costo por pasajero deben ser diferenciados, porque la autoridad tendrá que estar dispuesta a cubrir un déficit en caso de no estar dispuesta a repasar el costo al usuario, ¿no? O sea, aquí es muy importante hablar con la sociedad. A lo mejor la sociedad simplemente no está dispuesta a pagar el valor del transporte, pero entonces la autoridad tendría que viabilizar ese costo, ¿no? Y aquí hay una regla muy simple de cómo se calcula la tarifa, ¿no? Si uno toma los ingresos del sistema en un año, por ejemplo, y divide entre la demanda, pues uno va a saber cuánto le costó el sistema por pasajero. Solo que como en general uno recurre a años ejecutados, pues uno tiene que actualizar ese valor por algún índice inflacionario, como el IPC, para traer el valor de la tarifa del próximo año. Y este método, que no es para nada ni nuevo ni secreto, pues está escrito en una cantidad de concesiones en América Latina y en el mundo, pues impresionante. O sea, esto no estamos diciendo nada nuevo, lo único que estamos reconociendo es el hecho de que debe haber mecanismos formales para calcular esta tarifa. Y bueno, una vez que se reconoce una actualización tarifaria o un método de cálculo de la tarifa, es muy importante establecer mecanismos para controlar esto, que es lo que yo decía. A las autoridades les da mucho miedo entrar a estos círculos porque es muy difícil controlarlos, pero entonces hay que tener claro lo siguiente. Primero, que la entrega de concesiones debe considerar una propuesta económica de los operadores, es decir, yo no puedo regalar el servicio. Tiene que haber una propuesta económica, alguien tiene que haberse sentado a ofrecerme a mí como autoridad pública un servicio a cambio de un modelo financiero o de una contrapropuesta económica. Y eso los obliga a los operadores de transporte pues a afinar sus modelos y a ofrecer lo mejor que puedan ofrecer, ¿no? Yo estoy dispuesto a hacer un ejercicio que incorpore una mejor flota, pero voy a necesitar este tipo de contraprestación o este tipo de mecanismo de financiamiento de mediano plazo, de largo plazo. Pero pues si simplemente nos saltamos esta parte en la entrega de concesiones, pues no vamos a recibir nada a cambio, ¿no? Debe de incluirse la modelación financiera detallada en todos los procesos de entrega de concesión. O sea, cuando uno ve los balances de oferta-demanda, las declaratorias de necesidad y los mecanismos de concesión en México, en algunos otros países también, hago mucho hincapié en México no solo porque estamos aquí, sino porque me parece un ejemplo importante y aparte de todo, nuestro foro en general se remite a autoridades o a actores del transporte público en México, pero bueno, si hay alguna pregunta específica, pues espero verlas ahí en la parte de comentarios. Pero yo decía, no incluyen una modelación financiera esta entrega de concesión, estos procedimientos de entrega de concesión. Y entonces la autoridad simplemente no sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, cuando uno hace una modelación financiera, le aplica cierto rigor, pues uno se da cuenta que aparecen cosas ahí a mediano plazo, ¿no? Que en tal año el mantenimiento va a crecer, que en tal año va a haber necesidad de renovar flota, y uno toma decisiones pues mucho mejores. Pero si se omite esto, pues no podemos, ¿no? Entonces es muy importante meter esto a todos los procesos de entrega de concesiones y de negociación de tarifa y etcétera. Y tercero, pues debe haber reglas claras sobre estándares, no solo sobre estándares de servicio, sino también sobre la tarifa, ya lo decíamos, pero sobre sanciones y mecanismos de culminación unilateral de la concesión, ¿no? O término unilateral de la concesión. Todo eso tiene que estar escrito porque, pues si las reglas son todas de un solo lado, pues simplemente
¿no? En los casos en donde esto se sobrepase, pues no va a haber cómo reaccionar. Cuando estamos hablando, pues que sí, a pesar de que la tarifa debe tener un cálculo de costos, pues si tú incurres en alguna falta, es una penalidad eso debe traducirse en una penalidad que se te descuente de tu valor base, ¿no? También ejemplos hay un montón en las concesiones que están ahí públicamente disponibles en América Latina, inclusive en México, ¿no? Los sistemas actualmente ya tienen eso. Y otro gran punto es que los sistemas deben de reconocer desde la concesión y desde los mecanismos legales, pues unos modelos financieros rectores, ¿no? Que no necesariamente son vinculantes con los modelos financieros propios de las empresas ni los estados financieros. Esto es, yo autoridad tengo que saber cuánto cuesta el transporte. Y no porque la semana siguiente el operador venga y me diga, oiga, es que fíjese que el costo tal me subió un montón y ya necesito actualizar el modelo financiero, eso deba suceder. Ojo aquí en la palabra no vinculantes. Yo, autoridad, tengo que saber tener un modelo financiero que me diga cuánto cuesta el transporte y en función de esa herramienta, de ese modelo financiero, yo voy a ejecutar mis ejercicios de actualización, ¿no? De nuevo cálculo de tarifa cada año. De nuevo, no porque una empresa operadora venga y me diga el año siguiente que su estado financiero es deficitario y que necesito darle tal o cual dinero, lo tengo que hacer. No, eso es una responsabilidad interna de la empresa y que debía de haber estado considerada en la parte de arriba, en la entrega de propuestas económicas por parte de los operadores, ¿no? ¿Y qué mecanismos hay para controlar esto? Bueno, Brasil, por ejemplo, tiene muy difundido una cosa llamada planilla tarifaria, ¿no? Que homologa ciertos criterios. Y más adelante, bueno, ahora vamos a hablar un poco de esto. Si uno entra, por ejemplo, a la página de la SP Trans de San Pablo, no puede descargar la planilla tarifaria actualizada del sistema de transporte público de San Pablo cada año. Debería estar disponible por ahí la de 2016. Esta particularmente la reajuste del 2016 con datos del 2015. Entonces uno puede ver que son planillas disponibles, ¿no? Que no son simples, pero que los sistemas, las ciudades se han tomado la precaución de construir y que toman en consideración cosas como los datos operacionales, la demanda, obviamente. Entonces ahí hay un reconocimiento de cuánto está entrando por subsidio, cómo se están distribuyendo los pagos, quién gana qué con la operación, algunos parámetros para evaluar las ventajas sociales de esto, beneficios, todo lo que sea necesario incluir en una planilla tarifaria. Aquí un resumen, por ejemplo, ¿no? de qué es el sistema de transporte. Ahora me escuchan, me dicen que se había ido el audio. Ahora vemos si se está escuchando. Es que se perdió la conexión, me parece. Si quieres decirlo. Acá estamos yendo, ¿verdad? En realidad estábamos terminando, solo estábamos mostrando los ejemplos de la planilla tarifaria de San Pablo. Y realmente era una de nuestras últimas láminas. Entonces, pues disculpen los inconvenientes, también estamos llegando más o menos a los 45 minutos y nos gustaría saber si hay alguna pregunta o si hay algún tema que les gustaría que pudiéramos hablar un poco. Bueno, voy a leer ya aquí dos preguntas, no dejen de mandar más comentarios. Voy a leer aquí, dice tres preguntas. ¿Cómo podemos integrar al sistema de costos la renovación de flota o parque automotor? Bueno, voy a hablar sobre algunos mecanismos, pero realmente la pregunta va a ser si cuando uno hace un modelo financiero, cuando uno calcula esta tarifa, pues se aproxima el valor de un costo de renovación, se aproxima el valor resultante, ¿no? Incluyendo el costo de renovación de la flota, a la tarifa que uno está dispuesto a ponerle al usuario. Es decir, cuando uno modela financieramente, uno ve que hay unos costos de inversión al inicio que tendrán a lo largo de la vida del proyecto pues una expectativa de ser recuperados con cierta tasa de retorno, con cierto retorno por parte del inversionista. Aunque esto sea un crédito, por ejemplo, el valor de la flota incurre en ciertos intereses, hay un montón de conceptos ahí. Y uno tiene que ver pues, si la concesión acaba en cierto monumento, uno como tomador de decisión, ¿no? Como planeador, tiene que ver si está queriendo incorporar dentro del periodo de concesión una renovación de flota, X o Y, ¿no? Una cierta renovación de flota, algún tipo de otro, o por ejemplo, que el concesionario entregue la flota al final de cierto periodo
pero que esa flota tenga cierto valor y entonces se tendrá que reconocer en ese valor, en ese modelo financiero, pues que debe haber un valor residual, ¿no? Entonces, estos conceptos que ya estoy diciendo son la forma en la que en los modelos financieros se integra una renovación. Por ejemplo,